Les doy nuevamente la bienvenida a esta serie de estudios bíblicos en el Evangelio de Marcos. Esta ocasión vamos a ir al capítulo 8 y versículo 27 hasta el versículo 30 y tenemos por delante una porción muy importante en el desarrollo, en el transcurso de este Evangelio. Vamos, si les parece ya, a leerla juntos y después tendremos nuestras consideraciones. Dice así, Marcos capítulo 8, versículo 27. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Bueno, como digo, llegamos a un punto central en el Evangelio de Marcos y tenemos que tener cuidado de no leerlo demasiado deprisa y superficialmente. Debemos de darnos cuenta de la enorme importancia que tiene este pasaje en relación con todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, es aquí donde se divide el Evangelio en dos partes. Luego explicaremos por qué. Ahora, en cuanto a la importancia de este pasaje en el desarrollo del Evangelio, pues debemos de hacer un poco de recapitulación de todo lo que hemos estado viendo hasta ahora, por supuesto muy rápidamente. En primer lugar, debemos de recordar que el Señor Jesucristo había pasado ya por lo menos 2 años y medio predicando, enseñando, haciendo milagros a través de todo el país, incluso fuera de él. Así que había llegado el momento, lógicamente, de detenerse y sondear, preguntar a los discípulos hasta qué punto habían comprendido ellos el significado de todo lo que el Señor Jesucristo llevaba tiempo haciendo. Así que con esta finalidad el Señor, vamos a verlo aquí, se aparta con sus discípulos a una zona, Cesarea de Filipo, y allí les pregunta tanto por la opinión que la gente tenía de él como la que ellos mismos habían llegado a formarse en cuanto a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que se desprende del texto que hemos leído es que pues, la gente en general tenía un buen concepto en cuanto al Señor Jesucristo, pero pues no lograban entender realmente quién era Él en toda su plena dimensión. Por el contrario, lo que sí que vamos a ver, por fin, después de pasajes en los que hemos estado viendo a los discípulos muy bloqueados espiritualmente, pero ahora por fin vamos a ver que después de este tiempo de endurecimiento y de dificultades, habían llegado a comprender finalmente quién era el Señor Jesucristo. Y Pedro lo manifestó, tal vez, seguramente, como representante del grupo, no hablando exclusivamente en su propio nombre, dando su propia opinión nada más, sino el sentir y el convencimiento que el grupo al que había llegado, ¿no? Esto era un enorme paso hacia adelante, pero, sin embargo, vamos a ver inmediatamente, bueno, no lo veremos en esta ocasión, tendremos que esperar a la siguiente sesión, pues nos vamos a notar que para el Señor Jesucristo no era suficiente. Era importante que ellos tuvieran claro que Él era realmente el Cristo, pero también tenían que llegar a comprender, y esto será algo en lo que el Señor va a empezar a trabajar inmediatamente en la siguiente sección, qué tipo de Cristo, qué tipo de Mesías era el Señor Jesucristo. Y esto es fundamental. Mientras no lo entendieran, seguiría estando en marcha la prohibición que leemos al final de estos versículos. Les mandó que no dijesen esto de él a nadie. ¿Por qué? Bueno, tan importante es saber quién es Jesús. Esa es la primera cuestión y llegamos aquí a un punto, al clímax de una parte importante de este Evangelio. Pero la siguiente cuestión a la que el Señor se va a dedicar es a enseñarles qué tipo de Mesías es Él. Y por eso, una y otra vez, veremos, al menos en 3 ocasiones, que el Señor les anuncia su muerte, su sufrimiento, su resurrección, en fin.
esto iba en la línea de explicarles, ya digo, qué tipo de Mesías era el Señor Jesucristo. Porque en aquel momento el concepto, las ideas que se vinculaban con el concepto de Mesías eran muy diferentes de la que el Señor Jesucristo quería expresar. Para ellos, si Cristo era el Mesías, había que llevarlo inmediatamente a Jerusalén para que ocupara el trono de David, su padre. Y esto pues era algo totalmente inadecuado, por eso, fíjense, lo podemos adelantar si quieren, en el siguiente versículo a continuación de donde hemos leído, el versículo 31 del capítulo 8 de Marcos, dice, y comenzó, desde este momento, una vez que habían entendido quién era Jesús, comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto, y resucitar después de 3 días. Así que esto para ellos fue como un jarro de agua fría. Tan ilusionados, tan emocionados como estaban después de que habían llegado a reconocer que Jesús era realmente el Cristo, pues lo que seguía según ellos inmediatamente era llegar a Jerusalén y coronarle rey. Y ahora el Señor Jesucristo les dice, no, tengo que ir a Jerusalén, sí, pero no para reinar, sino para morir. Y esto chocaba, frontalmente en sus mentes, en la mente de todos los discípulos, chocaba, pero golpeaba fuertemente, al punto de que, como veremos a continuación en el siguiente pasaje, pues Pedro incluso se atrevió a reconvenirle y a decirle, Señor, de ninguna forma esto te acontezca. ¿Cómo piensas en ir a Jerusalén a morir? Has de ir a Jerusalén a reinar. La cruz en lugar de un trono era algo que no encajaba en sus planteamientos. Pero es que ya digo, ellos tenían ese concepto de Mesías político que vencía, que se sentaba en el trono por la fuerza, por el dinero, por la sabiduría humanas. Pero el Señor tenía que enseñarles a sus discípulos que el reino no se puede establecer de forma permanente, de forma real, estable en este mundo de pecado, sin antes haber redimido, haber solucionado el verdadero problema de la ingobernabilidad del hombre, que es el pecado. Así que él iba a Jerusalén, sí, pero a morir en una cruz en lugar de los pecadores, para poder salvar a los pecadores. Y esto, ya digo, será la enseñanza que prevalecerá desde este momento en adelante hasta ya el final del Evangelio. El Señor no había hablado antes de su muerte. ¿Por qué? Porque había que seguir un programa concreto. No tenía sentido enseñarles acerca de su muerte si previamente no habían entendido quién era realmente el Señor Jesucristo. Una cosa debía de ir coordinada con la otra. Primero, ¿quién es Jesús? Después, si Jesús es el Mesías, ¿qué tipo de Mesías es el Señor Jesucristo? Y estas son las dos cuestiones básicas en las que podríamos resumir todo el Evangelio. El Evangelio de Marcos, pero cualquiera de los Evangelios. ¿Quién es Jesús? Y la respuesta sería, Jesús es el Cristo. ¿Qué tipo de Mesías es Jesús? Pues es un Mesías que viene a morir por su pueblo para salvarle de sus pecados, para gobernar primeramente en el corazón. Bien que un día, en su segunda venida, vendrá también de nuevo, pero ya para gobernar visiblemente, sentándose en su trono en Jerusalén. Pero la primera cosa era solucionar el problema del pecado. Pues bien, habiendo dicho esto, intentando justificar la importancia del momento y también ver el desarrollo de la acción, porque algunas veces uno puede venir a los evangelios, ir leyendo suceso tras suceso, ¡ah, qué bonito este milagro! ¡Ah, qué bien esta enseñanza! Y no ver la conexión, pero hay un plan, hay un programa divino en el desarrollo de todo el evangelio. Y esto es, como ustedes ya están viendo, lo que intentamos ir examinando sesión tras sesión, porción tras porción, ¿no? Bueno, ahora en cuanto a los detalles, nos encontramos que salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Recuerdan que la última vez vimos al Señor Jesucristo en Bethsaida. Eso quiere decir que ahora, cuando se desplazan hacia Cesarea de Filipo, van a ir hacia el norte, a la región de Cesarea, ya fuera completamente de Galilea. Estamos de nuevo en territorio gentil. Y la finalidad suponemos que es, por lo que parece evidente, que pues es la misma que en otras ocasiones anteriores, cuando el Señor
se ha desplazado junto a sus discípulos también por territorios, por esas zonas gentiles. La finalidad es la misma, es dedicar tiempo a los discípulos a enseñarles acerca de su persona y de su reino, estas dos cuestiones. Enseñar a sus discípulos con calma, sin agobios, sin las multitudes oprimiéndoles para hacer una cosa y otra, enseñarles acerca de su persona y de su reino. Ahora, lo que nos llama la atención es que el Señor Jesucristo eligiera como el escenario para esas clases magistrales, vamos a decir, pero eran mucho más que clases magistrales, era el mismo Hijo de Dios enseñando a sus discípulos. Pues el escenario era nada más y nada menos que esa zona, Cesarea de Filipo, de una fuertísima influencia griega, de esa cultura pagana. Tanto sus dioses como su cultura eran paganas, eran ciudades muy helenizadas, bajo la cultura griega. Ciudades llenas de idolatría, y además, pues, si esto no era suficiente, pues allí mismo, en Cesarea de Filipo, se rendía culto al César. Y este era el lugar que el Señor eligió para tratar con ellos sobre este tema y hacerles esta pregunta fundamental. Bueno, ustedes ya recuerdan, seguro que sí, porque además lo hemos repetido en otras ocasiones, creo, a lo largo de estos estudios, que el Evangelio de Marcos fue escrito bajo la supervisión, la dirección del apóstol Pedro, y además que fue originalmente un documento que tenía el propósito de suplir, de ayudar a las necesidades que la iglesia primitiva, los cristianos primeros tenían en Roma. Fue un evangelio dirigido hacia los romanos. Esto era lo que estudiamos, si recuerdan, en nuestra introducción. Ahora, por lo tanto, este pasaje estaba muy próximo a la sensibilidad, a lo que los romanos, los primeros lectores del evangelio, iban a entender. Cesarea de Filipo. Allí todo, en Cesarea de Filipo, para un romano le resultaría muy familiar, todo aquel ambiente que se respiraba allí. Para empezar, aquella ciudad se llamaba así, Cesarea, en honor al César de Roma. La había Herodes el Grande, que no es el Herodes que vemos ahora, ese que mató a Juan el Bautista, ya lo he dicho, sino el padre de ese Herodes. Era un hombre que había hecho multitud de obras arquitectónicas por todo Israel. Era un hombre que había dedicado mucho tiempo, muchos recursos a ese tipo de cosas. Bueno, pues esta ciudad la edificó Herodes, pero la edificó en honor al César. Y allí mismo había un templo en el que se adoraba la divinidad del César, a César como Dios. Y en ese contexto, pues esas circunstancias seguro que le resultaban muy familiares a los creyentes en Roma, porque allí César estaba presente y ocurría lo mismo, también se le daba culto como si fuera el Hijo de Dios. Así que este era el lugar donde el Señor Jesucristo eligió para hacer esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Ahora, era difícil, entiendo, que en este contexto, donde el César estaba tan presente, el César, que a nosotros hoy quizás nos resulte un personaje muy lejano y sin mucha importancia, pero el César había conquistado el mundo conocido, toda la cuenca del Mediterráneo, tanto en el norte, en el sur, por un lado y por el otro. En todos los sitios estaba el Imperio Romano, había extendido sus límites extraordinariamente. Aquel hombre gozaba de un poder impresionante, podría decirse tranquilamente que era el amo del mundo, siempre y cuando habláramos desde una perspectiva humana, claro está. Tenía razones para sentirse el amo del mundo, había conseguido un poder sobre naciones, sobre hombres, todo estaba a su mano, lo que él quisiera. Así que en este contexto, llegar a decir que Jesús es el Cristo de Dios, el Salvador del mundo, que era Jesús el Mesías, el Salvador del mundo, y que no lo era César, el emperador romano, que se había constituido a sí mismo, ya digo, como el soberano de este mundo y que se consideraba un Dios,
tomar una decisión por Cristo en lugar de por el César. Hoy nosotros lo vemos quizás de otro modo, pero pensemos en aquellos instantes, en aquel momento histórico. Cristo, un carpintero de Nazaret, un pueblo, una ciudad, un pueblo de Galilea, además de Galilea, y un carpintero, alguien sin recursos humanos, sin influencia política, un simple carpintero, sin poder político, ni militar, ni dinero. Bueno, ¿qué podría aspirar? Y que estos discípulos llegaran a confesar en ese lugar, en ese mismo lugar, tú eres el Cristo de Dios. Esto es muy grande, muy grande. Pero también tuvo que resultarles, sin duda, muy difícil, muy difícil. Jesús es el Cristo, el Salvador del mundo, el soberano, el Rey de reyes y Señor de señores. Ese Mesías, ese Cristo anunciado por los profetas que se iba a sentar en el trono de David desde el que iba a gobernar el mundo entero. Y no César. Bueno, pues esto era difícil, ya digo, tomar esta decisión. Este pasaje aquí tiene una importancia grandísima. Debemos de meditar bien en ello y tranquilamente, porque es mucho lo que hay detrás de todo esto. Y digo que tenía que ser difícil decantarse por Cristo en lugar de por César, porque al fin y al cabo uno podría pensar en aquellos días, bueno, al menos el César tiene templos por todo su imperio, pero Cristo, ¿qué tenía? Pues a César lo adoraban por todos lados, pero tenía una civilización que él había llevado hasta todos los rincones más apartados del mundo conocido. Y frente a eso, ¿qué era Cristo? Aquí por fin hay un pequeño grupo de personas que manifiestan una fe en Él, como el enviado de Dios para la salvación del mundo. Pero ¿qué tenía para demostrar que podía estar al nivel del César? ¿Quién era Jesús de Nazaret, el carpintero de Nazaret, frente al César de Roma? Bueno, pues ya digo, fue difícil, tuvo que ser difícil tomar esta decisión para estos discípulos. También lo tuvo que ser para aquellos primeros receptores de este evangelio en Roma. Jesús, el Salvador del mundo, no el César, que se sienta ahí en su palacio, que tiene templos por aquí y por allá. Jesús, Jesús. Y sigue siendo igualmente difícil en el día de hoy, no solamente entonces, han pasado 2000 años. Y sigue siendo difícil también en este día confesar que Jesús es el Señor, que Jesús es el Mesías, es el Cristo de Dios, el Salvador del mundo, el soberano de todos los reyes de la tierra. Era difícil, era difícil. Así que debemos de pensar en este pasaje y ver las implicaciones también que tiene esta confesión y lo que les costó llegar hasta ese punto. Pues el Señor comienza con una pregunta. Vamos a ir viendo cómo se desarrolla la cuestión hasta que llegan a este clímax. El Señor comienza con una pregunta. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? El Señor quiso saber lo que habían escuchado los discípulos acerca de la opinión que las multitudes tenían acerca de su persona después de 2 años y medio de ministerio. Tenían que tener una opinión ya formada acerca del Señor. Y es importante que nos demos cuenta de lo que el Señor estaba preguntando concretamente. No les estaba preguntando, bueno, ¿qué dice la gente de mis milagros? ¿Qué dice la gente de mis predicaciones? No estaba preguntando nada de todo esto. Podríamos pensar que eso era de lo que estaba hablando, pero no era esto. La pregunta concreta es, ¿qué piensa la gente acerca de mí, de mi persona? ¿Qué imagen, qué opinión se han formado acerca de quién soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Esta cuestión es una cuestión crítica, es una cuestión significativa, decisiva, y que no solamente tenían que contestar ellos, que tiene que contestar cada persona que pisa este mundo. ¿Quién es Jesús? Y la respuesta que demos a esa pregunta, con ella se determinará también qué va a ser de nosotros en esta vida y aún más en la vida eterna. Claro, si contestamos adecuadamente a esa pregunta, si decimos, pues Jesús es el Cristo, pero como si dijéramos es cualquier otra cosa,
No, si lo decimos consecuentemente, asumiendo todas las implicaciones que tiene esa declaración. Jesús es el Cristo, yo me rindo a sus pies. Eso es al final lo que determina el camino que vamos a seguir tanto aquí y más allá de aquí, en la eternidad. ¿Quién es Jesús? Es la pregunta que tenemos que hacernos cada uno de nosotros y que tenemos que hacerle a las personas. ¿Quién es Jesús? El Señor estaba esperando una respuesta, lógicamente, después de 2 años y medio trabajando, haciendo estas cosas tan maravillosas que Él hacía en medio de todas aquellas personas. Y ahora los discípulos le contestan. ¿Y qué le responden? Pues dicen, respondieron unos Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. Bueno, era evidente que las multitudes habían formado una opinión y además, pues los discípulos que no vivían en otro mundo, que vivían allí, estaban escuchando constantemente pues estas opiniones que ellos tenían, que la gente tenía. Y en resumen podríamos decir que todos los, vamos a decir, los encuestados, aunque allí no hubo ninguna encuesta evidentemente, pues toda la gente pues tenían una excelente opinión acerca del Señor Jesucristo. Y lo asociaban con alguno de los grandes hombres de Dios que habían dejado huella en la historia de Israel. Pero, sin embargo, esto no era totalmente satisfactorio para el Señor, ni debe serlo tampoco para nosotros. Porque, aunque todos ellos manifestaban bastante respeto hacia la persona del Señor Jesucristo, eran opiniones incompletas, no llegaban a identificarlo correctamente. Porque ellos, en esta opinión, todos ellos, lo que se reflejaba es que estaban viendo, pensaban en Jesús como otro profeta más, como otro hombre de Dios, de los que ya había habido muchos en el pasado, que anunciaban la venida del Mesías, como otros muchos profetas, ya digo. Pero el Señor no había venido a anunciar la venida del Mesías. Él mismo era el Mesías, como recientemente Juan el Bautista había dicho. Yo vengo anunciando a aquel de quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Y el Señor Jesucristo no era otro Juan el Bautista, no era otro Elías, no era otro profeta que iba a continuar en esa línea. No, Él ya era el cumplimiento del Mesías esperado. Por lo tanto, desde este punto de vista, sus opiniones, las opiniones generalizadas de la gente, aunque eran favorables, aunque eran buenas, eran incompletas y por lo tanto no servían. Decir que Jesús es un profeta, pues es bueno, pero no es insuficiente, es mucho más que todo eso. Y desde luego ellos tendrían que haber llegado más lejos. Es triste que después de que el Señor Jesucristo estuviera en medio de ellos 2 años y medio, haciendo grandes obras de poder como nadie había hecho en la historia de la humanidad, enseñando de una forma también única, con esa autoridad propia del mismo Hijo de Dios, y sin embargo ninguno de ellos llegaban a comprender que Él no solo era un buen hombre o un profeta, sino que Él mismo era Dios. Y esto es triste, y eso era algo que traería consecuencias también para ellos, después de tanto tiempo todavía no entender quién era Jesús. Así que esto no solamente era triste, sino que también hasta cierto punto era injusto, porque ¿en base a qué comparaban al Señor Jesucristo con alguno de los profetas de la antigüedad? ¿Es que había algún punto para poder ponerlos al mismo nivel y compararlos? ¿Cómo podrían comparar al Señor Jesucristo, por ejemplo, con Elías? ¿Qué había hecho Elías para poderse comparar con el Señor Jesucristo? ¿No había dicho incluso Juan el Bautista, como acabo de decir, que no era él no se sentía digno ni de desatar la correa del calzado del Señor? ¿Por qué insistían las multitudes en verlos como iguales, colocarlos en un mismo nivel? ¿Por qué insistían en esto? ¿No era esto injusto? Pues estaban atascados. Las multitudes no habían avanzado en su conocimiento del Señor. Recuerdan que cuando en el capítulo 6 el Señor mandó a los discípulos a predicar, allí en ese momento ya, muchos meses antes de este pasaje en el donde estamos ahora, la impresión que la gente tenía era la misma. Herodes decía, este es Juan al que yo decapité, y otros hablaban de que este debía ser un profeta.
Estaban en las mismas que en aquel momento, no habían evolucionado, no habían avanzado en su comprensión de quién era Jesús. Y tristemente han pasado 2000 años y nuestro mundo moderno sigue sin entender quién era Jesús, sin entender cuál era su auténtica identidad. Y siguen haciendo hipótesis de todo tipo. Si usted habla con la gente y les pregunta quién es Jesús, le van a decir todo tipo de cosas, todo tipo de cosas. Yo he escuchado, no quiero repetirlas ahora porque algunas me parecen que son, en fin, muy insultantes incluso. Pero todos tienen una opinión acerca del Señor Jesucristo, pero lo triste es que no entienden quién es el Señor Jesucristo. Qué bueno harían en detenerse, en examinar bien sus obras y su enseñanza para darse cuenta de que no era un hombre normal, que no era un profeta de Dios, que era el mismo Hijo de Dios venido a este mundo. Bueno, pues esto es lo que el Señor les preguntó primeramente y lo que ellos contestaron. Pero ahora el Señor quería llegar un poco más al fondo de la cuestión. Quería ver lo que ellos realmente opinaban de todo esto. Así que les pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Bueno, ya digo, es evidente que ellos conocían las opiniones que la gente tenía acerca de Jesús. Pero es interesante en este punto ver que ellos no se habían contagiado de esas opiniones. Ellos habían logrado por fin ir más allá de todo eso y darse cuenta de quién era realmente el Señor Jesucristo. Habían logrado superar esas influencias del mundo para por sí mismos llegar a pensar y tomar una decisión correcta. Y Pedro, que es siempre caracterizado en todos los evangelios de la misma forma, como una persona impulsiva, una persona que no sabe esperar. No sé si ustedes han visto alguna vez en las clases de niños. Usted hace una pregunta, ¿alguno sabe? Y siempre hay el típico niño que levanta la mano corriendo. Yo. Y luego muchas veces no lo sabe. Ha levantado la mano porque es que tiene como una especie de muelle que le obliga. Pero Pedro era así, siempre el primero, siempre lanzado. Y a veces acertaba y a veces se equivocaba. En esta ocasión da un pleno al 10. Es que acierta por completo. Tú eres el Cristo. Suponemos que estaba no solo expresando, como decía antes, su propia opinión, sino una opinión consensuada dentro del grupo, pues que sí, que habían entendido todos ellos, estaban de acuerdo en que él no era otro profeta que venía anunciando el Mesías, sino que él mismo era el Mesías. Que por fin, después de largos siglos de espera, aguardando la venida de ese personaje, del Mesías de Dios, por fin en aquellos días estaban viviéndolo en directo, estaban presenciando, siendo testigos en primera línea de aquello que durante tantos siglos generaciones enteras de judíos habían estado esperando. Allí estaba el Mesías, en medio de ellos. Y Pedro ha logrado reconocerlo de verdad. Aunque, como antes decía, era difícil reconocer que Jesús, el carpintero de Nazaret, era el esperado Hijo de Dios, que se había hecho hombre para llevar a cabo la obra de redención de los pecados. Esto era algo extraordinario. Siempre me gusta, bueno, aquí tenemos en este pasaje un relato como un poco más resumido del que nos encontraríamos en Mateo. A mí me gusta mucho ver la respuesta completa que Mateo recoge. Dice en Mateo 16, respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dense cuenta que no solamente, dense cuenta de todo lo que implicaba para ellos el término Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ya lo hemos señalado en muchas otras ocasiones que el término Hijo de Dios en la cultura judía, tal como ellos lo empleaban, no significaba otra cosa, sino que tú eres Dios. Estaban llegando muy lejos, muy lejos. Tú eres Dios, tú eres el Cristo, pero no un Cristo humano, sino que un Cristo divino, alguien de quien esperamos cosas grandísimas, enormes, totalmente diferentes de las que cualquier otro hombre que haya venido antes o venga después
podría hacer. Y me gusta la respuesta del Señor a Pedro, tal como la recoge Mateo. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y luego le hace una serie de promesas. Es algo asombroso. No sé si atreverme a decir que aquí el mismo Señor Jesucristo está como emocionado, viendo a Pedro dar este paso tan importante. Bueno, es verdad que muchos otros, cada uno de nosotros que somos creyentes hemos reconocido lo mismo, ¿no es cierto? No hemos dicho en algún momento de nuestra vida, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, mi confianza está puesta en ti. Bueno, todas las generaciones de creyentes desde este momento hemos repetido la misma cuestión y estamos convencidos del mismo hecho. Pero esta era la primera vez que un hombre lo expresaba de esta forma, y el Señor se emociona. Bueno, no sé si se emociona, pero actúa como si lo estuviera, como si estuviera realmente contento, como si hubiera habido aquí una victoria enorme. Siempre he pensado que un poco lo que es una ilustración muy, muy sencilla, pero me da un poco la idea, ¿no? Cuando ya saben, alguna vez les he comentado que hemos tenido 5 hijos, que tenemos 5 hijos, ¿no? Y en algún momento en ese proceso, cuando son pequeños, pues ellos estaban aprendiendo a andar, y el año aproximadamente, ¿no? Y a lo primero pues gatean, luego empiezan a ponerse de pie y se van agarrando con una mano a algo, siempre tienen que estar agarrados, hasta el momento en que el niño se suelta de las 2 manos y da sus primeros pasos. Bueno, si usted ha sido padre y ha presenciado alguno de estos momentos en sus niños, dirá, ¡ay! Se lo recordará a su mujer, a sus padres, a los abuelos, a todo bicho viviente. Ha dado unos pasos él solo. Luego dará miles y miles de pasos más. Y nadie va a decir, ha dado 3 pasos. No, ya no. Pero esos 3 primeros pasos, esos hay que enmarcarlos, esos son especiales. Bueno, pues esto era lo que estaba pasando aquí. Después Pedro daría miles de pasos más. La humanidad, los creyentes, hemos dado miles de pasos en esta misma dirección, confesando que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero estos eran los primeros pasos, la primera confesión que sale de un hombre. Y es algo tan grande, tan importante. Ha aprendido a andar. A partir de ahora ya puede ir él solo. Muy importante, al punto de que el Señor le dice, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y aquí tendríamos la explicación a cómo salieron tanto Pedro como los otros apóstoles, cómo salieron de ese bloqueo espiritual que tenían, que hemos ido viendo en los pasajes anteriores. Recuerdan, ¿verdad? No entendían. El Señor les dice una y otra vez, vuestros corazones están endurecidos. ¿Cómo han logrado salir de ese bloqueo? Bueno, porque aquí lo dice, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y realmente era muy complicado, como hemos señalado antes, llegar a esa conclusión. Fíjense un pasaje que ustedes ya conocen bien, estoy convencido de ello, cuando en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, les dice el Señor, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Aquí lo que el Señor Jesucristo está diciendo es, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. Creed en mí como creéis en Dios, porque somos lo mismo. Y esto es grande, ¿eh? Esto es muy grande. Pedro era un creyente. Los otros apóstoles, a excepción de Judas, eran creyentes. Creían en Dios, claro que creían en Dios. Pero ahora lo que se les estaba diciendo es, creéis en Dios, creed también en mí. De la misma manera que creéis en Dios, creed también en mí. Y luego más adelante les va a decir, ¿no? Señor, muéstranos al Padre. ¿No te has enterado todavía, creo que le dice a Tomás, que el que me ha visto a mí ha visto al Padre? Que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, que somos lo mismo, estamos hablando de lo mismo. Pues esa naturaleza divina del Señor Jesucristo, y que esos hombres llegaran a entender que Jesús, el carpintero de Nazaret, era el Dios altísimo en el que ellos siempre habían creído,
el creador del universo, y que lo tenían allí mismo, que estaba con ellos, que viajaba con ellos, que comía con ellos, que les enseñaba en los caminos polvorientos de Galilea y les enseñaba la palabra de Dios, que ese mismo era el eterno Hijo de Dios. Esto era muy grande, muy grande. Ellos no tenían dificultades en creer en Dios, pero creer que Jesús era el mismo Hijo de Dios, que era Dios, pues fue un proceso difícil y desde luego tuvieron que ser ayudados por el Padre. Por eso les dice Mateo, dice, esto no te lo reveló carne ni sangre. Es decir, esto no es algo que viene de forma natural, no te lo enseñan en el colegio, no te lo van a decir otras personas. Esto, has llegado a esta conclusión inevitablemente, no podía ser de otra manera, por la influencia de mi Padre. Él te lo ha revelado. Era así, y así fue con todas las personas que creyeron en el Señor Jesucristo como el Cristo, como el Hijo de Dios. Nadie viene a mí sino si el Padre que me envió no los trajere a mí. Claro que el Padre tenía que traerlos, eran creyentes, pero ¿cómo llegar a ese convencimiento de que Jesús de Nazaret era el mismo Hijo de Dios, el eterno Dios? ¿Cómo llegar a ello? Pues era muy difícil. La influencia, la convicción que el Padre llegó a poner en ellos. Eso fue la clave para que salieran de ese estancamiento espiritual, de ese bloqueo y pudieran avanzar. Esto fue una cosa, ya digo, tan grande, tan increíble, tan maravillosa. Pero ahora habían recibido para empezar los elogios del Señor Jesucristo. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Esto no. Yo también te digo a ti, y esas promesas, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, que debemos de entender que la roca no era Pedro, que Pedro simplemente, como él mismo dijo mucho más tarde en sus epístolas, yo soy una piedra en este edificio espiritual en el que la piedra angular de quien depende todo es Cristo. Pues sobre esta roca, sobre la identificación correcta de quién es Jesús, Dios edifica su iglesia. Bueno, pues después de este tiempo corto de elogios viene la realidad dura. Y es que inmediatamente el que ellos hicieran esta confesión y tuvieran esta convicción, les iba a enfrentar con el resto de israelitas de su tiempo, que no veían a Jesús nada más que un hombre, un gran hombre, y algunos un hombre pues al que despreciaban. Pero ninguno de ellos llegaba a tener este concepto del Señor Jesucristo. Así que ahora estaban solos frente a la sociedad. Lograrían mantener su convicción distinta, una convicción diferente de la que la sociedad tenía, y caminar en soledad, ellos con esta convicción solos hacia adelante. Bueno, ellos tuvieron esa dificultad y nosotros la tenemos igualmente. Cualquier persona que confiese que Jesucristo es el Señor automáticamente va a quedar muy solo, porque va a estar rodeado de familiares, de amigos, de compañeros de trabajo, de compañeros de estudios, que no creen la misma cosa. Van a estar solos. Ya lo dijo el Señor Jesucristo, estrecha es la puerta, angosto el camino que lleva a la vida eterna y pocos son los que van por ella. Es un camino, algunos han dicho que es un camino que no cabe más que una persona al mismo tiempo. No es como la puerta que lleva al infierno, que el camino es ancho, allí puedes ir en compañía, pero la que va al cielo, la que va a la vida eterna, es un camino estrecho en el que muchas veces se va solo. Es difícil. Y ellos tendrían que aprender a estar firmes en la fe, en su convicción, luchando con las influencias negativas a su alrededor. Recuerdan una de nuestras sesiones anteriores, no dejándose influenciar por la levadura ni de los fariseos ni de Herodes, no cediendo a ninguna de esas cosas, sino poniendo la mirada firme en el Señor Jesucristo y siguiéndole a pesar de lo que pueda ocurrir a nuestro alrededor. Así que fue algo extraordinario, pero algo que al mismo tiempo les colocaba en una situación complicada frente a la gente de su tiempo. Lo mismo que en nuestros días. Ser cristiano nos aísla, no que nosotros queramos aislarnos, pero nos separa del mundo, porque el mundo, igual que no aprecia al Señor Jesucristo, tampoco aprecia a los creyentes. Si Él mismo lo dijo.
Y aquel creyente al que aprecian mucho los del mundo, pues casi le diría que no es buena señal, más bien todo lo contrario. Porque el mundo ama lo suyo, pero no ama lo que no es suyo. Y si alguien ama mucho a alguien que se dice, si el mundo ama mucho a alguien que se dice cristiano, mal asunto. No habla bien de esa persona, desde luego que no. Y ahora, finalmente, el Señor les va a decir, dice, pero Él les mandó que no dijesen esto de Él a ninguno. Vaya, ¿cómo se sentirían los discípulos en este momento? Tan ilusionados como estaban. Hemos llegado a entenderlo. El Señor nos ha dicho, efectivamente, pues ahora lo que tendrían ganas es de decírselo a todo el mundo. Pero el Señor les manda que no se lo digan a nadie. ¿Por qué razón? Bueno, ya lo hemos explicado en otras ocasiones, pero una cosa importante era, como ya hemos dicho, saber quién era Jesús. Era el Mesías, pero ahora faltaba otra cosa realmente fundamental, y era qué tipo de Mesías era el Señor Jesucristo. Porque el entusiasmo de las multitudes no ayudaba a llevar al Señor Jesucristo a cabo su obra, todo lo contrario. Ahora los discípulos entendían solamente en parte, veían, pero veían en parte. ¿Se acuerdan el milagro del ciego que sanó el Señor en Bethsaida? Que decía, veo los hombres como árboles. Sí, los hombres como árboles, no los árboles como hombres. Los hombres como árboles, que se mueven. Necesitaban todavía, como en aquel milagro, el segundo toque del Señor para que vieran claramente y de lejos, con nitidez absoluta. Bueno, pues ya habían empezado a ver algo, pero todavía no lo veían como lo tenían que ver. No estaban preparados, no era el momento de comenzar lo que conocemos luego como la Gran Comisión, cuando los apóstoles salieran por todo el mundo para predicar el Evangelio de Jesucristo a todas las naciones. No era el momento todavía. ¿Por qué? Pues porque no tenían una comprensión completa y adecuada del reino de Dios y de Cristo como el Mesías. Por esta razón, el Señor Jesucristo, antes de que ellos puedan estar preparados para asumir esta gran responsabilidad que finalmente tendrían, pues ahora el Señor tiene que dedicar grandes esfuerzos nuevamente a hacerles entender que Él no era un Mesías político, sino un Mesías que sufre y que da su vida por los demás. Y esto pues va a encontrar resistencia, lo vamos a ver en los siguientes capítulos, no una resistencia pequeña, por cierto, va a encontrar resistencia de parte de los discípulos que acaban de confesar que Jesús era el Mesías. Para ellos no tenía cabida un Mesías derrotado, un Mesías que sufriera a manos de los romanos, un Mesías que muriera en una cruz. No tenía sentido. ¿Y por qué no tenía sentido? Bueno, porque ellos eran hombres de su tiempo y como el resto de los judíos tenían un concepto preestablecido de cómo habría de ser el Mesías cuando viniera. No olvidemos un poco todos estos detalles que nos harán tener una idea de conjunto de qué había en sus mentes, de cuáles eran las tendencias en aquel momento. Para empezar, recuerdan que ellos eran el pueblo judío y esto no lo olvidaban. A través de toda su historia ellos se sentían como el pueblo escogido de Dios y esto les hacía, sabían que estaban convencidos de que les correspondía un puesto especial en el mundo. Eran las promesas que Dios le había hecho a Abraham al comienzo. Y bueno, pues esas promesas parece que en alguna medida se llegaron a materializar en la época del rey David y su hijo Salomón. Aquel fue el siglo de oro, el clímax, la edad dorada de la nación de Israel, cuando David logró establecer las fronteras del reino de Israel desde Egipto hasta Etiopía, hasta el río Éufrates, al norte, con todos sus enemigos bajo su dominio, pagando impuestos, sirviendo a Israel. Eso era la época dorada con la que todos estaban soñando y sin embargo eso, bueno, pues parece que se frustró un poco. Recuerdan la historia de Israel, que después de Salomón el reino se dividió, el norte quedó bajo la dirección del rey Jeroboam y el sur quedó una sola tribu, la tribu de Judá, bajo el gobierno del hijo de Salomón, Roboam.
Y con el tiempo las tribus del norte fueron llevadas cautivas a Asiria y unos años después también el pueblo del sur, Judá, que eran infieles a Dios, pues fueron deportados a Babilonia. Y a partir de ese momento hubo una sucesión, estuvieron siempre bajo el dominio sucesivamente de otros grandes imperios. Primero, ya digo, fueron los babilonios, luego los medopersas, los griegos y ahora en este tiempo, por último, los romanos. Así que, pues pasaron tiempos difíciles. El pueblo de Israel lo pasó mal en todas aquellas épocas y habían durado muchos siglos ya. Así que, en medio de todo eso, ellos no dejaron de pensar que eran el pueblo de Dios, escogido por Dios, pero se dieron cuenta que por sí mismos nunca lograrían alcanzar esa meta de establecer el reino de Dios en este mundo con la capital en Jerusalén y gobernando el mundo. Así que ellos se empezó a gestar dentro de la nación la esperanza de la promesa mesiánica. Y esto era importante. Lo que ellos no podrían conseguir por sí mismos, Dios mismo intervendría de forma sobrenatural por medio de un Mesías con el que lograrían aquello que ninguno de ellos en sus mejores épocas habían conseguido. Les libraría de hecho de esa esclavitud y del dominio, del control de Roma. Y especialmente en el periodo que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se escribieron muchos documentos que reflejan esa esperanza mesiánica. El pueblo, los ánimos del pueblo estaban en ebullición, estaban esperando, aguardando impacientes ya la presencia, la venida de ese personaje sobrenatural, de ese Mesías, que les vindicaría, que les libraría, que libraría al pueblo de Israel de Roma y de cualquier otro dominio y, por el contrario, les colocaría a ellos en la cabeza, dándoles el dominio mundial. Ese Mesías derrotaría a todos sus enemigos, sería un Mesías conquistador que devolvería la dignidad al pueblo judío, que establecería en Jerusalén el centro de este gobierno mundial. Esto era lo que estaban esperando. Y eso era lo que esperaban todos los judíos y también los discípulos. Y ahora el Señor Jesucristo, cuando hace estas declaraciones, pues que habían llegado muy lejos, pero ellos no... Empieza el Señor a hablarles ahora de su muerte, de la necesidad de su muerte. Es necesario que el Hijo del Hombre es necesario, no es algo opcional, es necesario. Y esto no encajaba. ¿Cómo vas a ser el Mesías? Si eres el Mesías que estamos esperando, tienes que llevarnos, tienes que acabar con todo esto, tienes que llevarnos al triunfo. Y ahora el Mesías les dice, tengo que ir a Jerusalén a sufrir y a morir. Y ellos dirían, pero es que en el Antiguo Testamento decía que el Mesías vendría a reinar, y era verdad. Vendrá a reinar en su segunda venida. Pero lo que ignoraban, lo que no tenían en cuenta eran otros pasajes proféticos donde claramente se decía que el Mesías habría de sufrir por el pecado del pueblo. Isaías capítulo 53, los versículos del 1 al 12, son clarísimos, como el Mesías, el siervo de Dios, sufriente, que da su vida por los pecados del pueblo. Y Daniel, en el capítulo 9, versículo 26, ahí se habla expresamente de la muerte del Mesías. Así que ellos no entendían todo esto. Y querían tomar esa otra vía, la de llevarle inmediatamente a Jerusalén a reinar. Y el Señor les dice, no, tenéis que callar. Además, categóricamente, de forma fulminante, no podéis decir esto a nadie. ¿Por qué razón? Bueno, porque no estaban preparados. Y el gobierno de Roma, que estaba allí, si algo veía con muy malos ojos, no les gustaba en absoluto, sería cualquier alboroto público, a cualquier rebelión, sedición. Esto lo cortaría por lo sano y se prepararía un baño de sangre como ya había ocurrido en otras ocasiones. Y eso el Señor Jesucristo no lo quería, no había venido a eso. Así que era importantísimo que ellos guardaran silencio. Me imagino que les costaría mucho, ¿no? Basta que nos manden, esto no se lo cuentes a nadie para que tengamos ganas de contárselo a todo el mundo. Pero fijémonos lo peligroso que sería en esas circunstancias haber promocionado al Señor Jesucristo como el Mesías y hacerles creer en el pueblo que era el Mesías, ese tipo de Mesías que ellos esperaban. Habría sido terrible. Así que habían completado la primera lección por fin con pleno éxito. Ahora comenzaban la segunda lección.
Nosotros lo vamos a dejar aquí por el momento. Tenemos por delante esa otra parte importantísima. Pero espero que todos nosotros que estamos siguiendo esta serie de estudios bíblicos, en este momento podamos contestar correctamente ya a estas dos preguntas. ¿Quién es Jesús? Y que nos podamos identificar plenamente con lo que Pedro dijo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y que además entendamos qué tipo de Mesías es Jesús. No un Mesías político, sino un Mesías que vino a servirnos y a dar su vida por nosotros para podernos salvar del mayor opresor que tenemos en nuestras vidas, que somos nosotros mismos, el pecado que habita en nosotros y que reina muchas veces en nuestras vidas como un poderoso opresor del que no nos podemos librar. Pues espero que sí, que ya en este punto de nuestros estudios hayamos llegado a esta comprensión y que podamos avanzar y crecer en el conocimiento de todas las glorias que hay en Cristo, que ya una vez que lo hemos conocido como nuestro Mesías, como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Pues seguiremos con la ayuda del Señor avanzando y abundando, penetrando en estos pasajes hermosos que nos van desvelando las glorias de nuestro Señor Jesucristo y la forma en la que aquellos discípulos fueron descubriéndolas. Pues entonces, hasta nuestra siguiente ocasión, les deseo las más ricas bendiciones de parte del Señor. Gracias una vez más por su atención.